Vamos entonces a esta segunda parte del tiempo especial de adoración a nuestro Señor. Vamos a escudriñar su palabra y vamos a pedirle a Él que en nuestras mentes y corazones quede esa palabra y la podamos aplicar y obedecer. Los invito a que inclinen sus rostros. Vamos a colocar este tiempo en oración en las manos del Señor. Oh Padre nuestro y Dios soberano, te damos las gracias una vez más porque tus misericordias, oh Señor, son nuevas cada mañana, cada tarde, cada noche. He aquí una muestra de ellas, Señor. Te ha placido el mover nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras voluntades, Señor, para estar aquí otra vez, Señor, para recibir más y más de ti. Oh Señor, te pedimos que nos des un oído bien abierto y un corazón bien dispuesto. Queremos, Señor, que no ser simplemente oidores, queremos ser hacedores, eficaces, eficientes, Señor, y poder obedecerte, porque tu palabra dice que, Señor, tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que te pido que tu palabra no se quede solo en la cabeza, sino que también llegue al corazón y que, Señor, podamos salir de aquí edificados y fortalecidos. Pedimos tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie que hemos titulado Conforme a la voluntad divina. Una serie que está enfocada en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy es nuestro tercer mensaje. Pero recordemos algo de lo que hemos visto. En el primer mensaje teníamos la gran pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Y nos apoyamos en ese versículo 10 del Salmo 143, donde el rey David decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y veíamos también allí, en este mensaje introductorio a la serie, tres aspectos de la voluntad de Dios que menciona la Biblia. Veíamos primero una voluntad soberana de Dios. Nada de lo que ocurre se sale de esa voluntad soberana de Dios. Todo está allí, todo lo controla Dios. Veíamos en segundo lugar esa voluntad revelada de Dios. Dios quiso revelar no toda su voluntad soberana, sino una parte, y esta es la que Él nos reveló aquí en su palabra. Es la voluntad revelada, o también llamada la voluntad moral de Dios. Y en tercer lugar veíamos la voluntad individual de Dios. Es en lo que refleja el plan de Dios para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Todos somos distintos y el Señor tiene un plan individual para cada uno de nosotros, y este está dentro de la voluntad revelada de Dios. Por eso veíamos unos círculos y allí veíamos que dentro de la voluntad revelada se encuentra la voluntad individual. Si queremos conocer la voluntad individual, los planes de Dios para nuestra vida, tenemos que estar dentro de la voluntad revelada de Dios. Hace 8 días, en el segundo mensaje, decíamos que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y decía, la idea principal
decía, la voluntad de Dios es que mi vida refleje su bondad. Tomábamos también como base de estudio bíblico de ese mensaje de la primera carta de Pedro, versículo 2:15 decía, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Bien, hoy vamos a nuestro tercer mensaje. Un mensaje también muy importante para nuestras vidas. Y está dado es cómo tomar las decisiones correctas en la vida, de tal manera que podamos hacer siempre la voluntad de Dios. Es un tema muy interesante. ¿Cómo voy a tomar las decisiones correctas que estén enmarcadas en la voluntad de Dios? Permítanme iniciar el mensaje con una ilustración, como para entrar allí y comprender un poco más el mensaje de hoy. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por un tiempo de lo que llamamos nuestra educación académica, ya sea primaria, sea secundaria o el bachillerato, o sea una carrera técnica o una carrera profesional. Y yo creo que la mayoría en algún momento hemos pensado que algunas materias o algunos temas, decimos, ¿esto de qué nos sirve? No sé si lo pasaron. Yo recuerdo mucho en el bachillerato en trigonometría que nos decían cómo se calcula la inversa de la tangente. Yo decía, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? Sobre todo esas fórmulas, no sé si todos pensaron en algún momento eso. Y bueno, semestre tras semestre en mi carrera, y voy a poner mi ejemplo porque me sale más fácil como ilustración, yo soy administrador de empresas y también allí semestre tras semestre veía algunas materias o unidades de estudio, como se denominaban, y yo decía, ¿esto para qué me sirve, no? Y se sentía uno como que frustrado, pero tenía uno que cumplir porque el objetivo era terminar, ¿verdad? Y cuando uno termina, uno decía, bueno, yo no sé, yo como que sigo siendo el mismo, ¿sí? Aquí dediqué 5 años de mi vida, estudié, pero yo en realidad no he cambiado mucho. Eso pensaba yo, ¿no? Pues sí, logré mi objetivo, tengo un título, pero mi vida no ha cambiado, sigo siendo el mismo. Pero era un error, porque muchas personas sí notaron un cambio en uno. Decían, no has cambiado. Tu forma de analizar, tu forma de mirar la información, de procesarla, aún de tomar las decisiones, ha habido un cambio. Y es ahí donde comprendí que ese objetivo que yo veía en la facultad de administración, donde yo decía, los profesores están cumpliendo con darnos una materia, nos hacen leer un poco de libros, memorizar unas fórmulas, unas normas. Bueno, después viene un examen, yo lo presento por una nota, ¿sí? Y esa nota lleva a que si paso o no paso el semestre. Pero pensaba que ese era el objetivo. Pero no, estaba equivocado. El objetivo de los profesores no era eso, sino que a través del recorrido, semestre tras semestre, yo fuera cambiando y finalmente pensara como un administrador. Ese es el objetivo, pensar como un administrador. Y en cualquier carrera, el objetivo es pensar como un abogado, pensar como un médico, pensar como un contador, pensar como un ingeniero. Ese es el objetivo, salir y pensar. Y esto nos llevaba a que cuando salíamos ya a trabajar a la realidad,
nos enfrentábamos con situaciones y teníamos las decisiones correctas porque nuestra mente estaba pensando como un administrador. Entonces las cosas que competen a la administración las podíamos resolver. Mis hermanos, ahora permítanme aplicar esto a nuestra enseñanza del día de hoy. Porque el objetivo de nuestro Padre Celestial es que cuando nos encontremos cara a cara con su palabra, no es simplemente que nos carguemos con todos sus mandamientos, sus leyes y su palabra. Ese no es el objetivo. Así como en la universidad uno se cargaba con todas esas materias y todo esto, no. Dios tampoco quiere que nos carguemos con su palabra y con todo lo que dice su palabra. Creo que algunos de nosotros, cuando nos acercamos a la palabra, a veces podemos sentirnos un poco abrumados. No sé si les ha pasado. Que hay tanta información. Entonces comenzamos aquí a leer la palabra, el Pentateuco, esos 5 primeros libros, después los libros históricos, los libros poéticos, que los profetas mayores, que los profetas menores. Luego llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas. Esto para muchos nos lleva a que se abrume y piensen, bueno, qué pesado es esto, yo no sé, no entiendo, ¿qué pasa? Es que es fácil sentirse abrumado para muchos cuando se va allí a la palabra de Dios. Además que encontramos allí muchos mandamientos y todas estas cosas. Pero mire, mis hermanos, no es la voluntad de Dios para tu vida el que simplemente vayas a la palabra y te sientas abrumado. No es. Como tampoco no es la voluntad de Dios que miremos la palabra de Dios como un libro de texto. Tampoco es. La voluntad de Dios es que en el proceso, en el camino, a medida que leemos la palabra, comencemos a pensar como Cristo, a pensar como Jesús. Así era el ejemplo, pensar como administrador. Ahora no, el Señor nos da su palabra para que lleguemos a pensar como Cristo. De modo que cuando caminemos en la vida y comencemos a enfrentar los problemas de la vida, siempre se van a presentar, pensemos como Cristo. Si tenemos problemas en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, pensemos como Cristo. Si tenemos problemas financieros, si hay problemas en el trabajo, si hay problemas en la salud, que cuando tú y yo nos acerquemos a esas situaciones de la vida, podamos pensar como Cristo, ¿verdad? Como Jesús. Ahora, es posible que te preguntes entonces, ¿cómo puedo pensar exactamente como Cristo? Esa sería la pregunta en este momento. Bueno, sí, entiendo cuál es el concepto. Tengo que pensar como Cristo para afrontar los problemas de la vida. Pero ¿cómo hago para pensar exactamente como Cristo? Yo creo que todos deseamos en algún momento llegar a pensar como Cristo y tomar las decisiones como lo haría Él, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, los invito a que tomen sus Biblias. Me acompañen allí a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, un solo versículo vamos a ver hoy también. Capítulo 12, versículo 2, dice así la palabra: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, o sea, la manera en que piensan, nos está diciendo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, mediante la renovación de su mente.
Con base en este versículo, entonces vamos a desarrollar nuestro tema de hoy. Vamos a considerar 3 puntos o 3 pensamientos, que estamos hablando de cambiar nuestra mente. 3 puntos bajo el título del mensaje de hoy, que es tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Ese es el título del mensaje de hoy. Tenemos una idea principal, como todos nuestros mensajes, una idea que nos lleva a pensar en todo el mensaje en general. Así es que cuando salgamos de acá, si nos acordamos de esta frase, vamos a recordar mucho del mensaje. La idea principal del día de hoy es: la voluntad de Dios para tu vida es que pienses como Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que pienses como Cristo, que proceses, que analices y que tomes decisiones como Él. Y de esta manera poder estar siempre dentro de su voluntad. Primer punto que vamos a desarrollar es: piensa en no amoldarte a este mundo. Piensa en no amoldarte a este mundo. Sí, en nuestro versículo de estudio comienza diciendo: y no se adapten a este mundo. Hay diferentes versiones en las Biblias, ¿no? En esta, la que yo estoy utilizando, es la de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. En la Nueva Versión Internacional, me gusta mucho como dice, no se amolden al mundo actual. En la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. Todas dicen lo mismo, es lo que llaman la sintaxis, ¿no? Cuando cambian algunas palabras o el orden de las oraciones, pero el sentido es el mismo. Entonces vamos a mirar, no amoldarte, me gusta esa palabra, amoldarte. Y antes de profundizar en el mensaje, déjenme comentarles algo del contexto. El apóstol Pablo le está escribiendo allí a los romanos, y a partir de ese versículo que estamos viendo, capítulo 12, versículo 2, digamos que marca el comienzo de una segunda parte del libro de los Romanos. Si ustedes miran, más adelante comienza Pablo a dar una serie de instrucciones y de mandamientos, ¿sí? Seguidos mandamientos. Pero Pablo quería asegurarse que antes de que llegaran a ver todos esos mandamientos, todas esas órdenes, los romanos entendieran antes qué era lo que iba a pasar y cómo enfrentar lo que iba a pasar. Es decir, él quería que antes tuviesen la mente de Cristo. Y eso es lo que nos invita hoy también él a hacer. Antes de que se dedique a todo esto, él quiere estar seguro de que no pierdan cuál es el objetivo de Dios en ese aspecto. Y es que ellos piensen como Cristo. Entonces comienza así, el versículo 2 dice: y no se adapten o no se amolden, ¿sí?, a este mundo actual o a este mundo. Estaba pensando cuando uno dice amoldar, ¿sí? Decía, bueno, de pronto una ilustración, como que se nos graba más qué significa esto de amoldar. Pensaba qué hacer con amoldar, y dije, será con arcilla, ¿no? Que uno amolda. Pero bueno, y mis nietos, les dije, bueno, tienen plastilina, ¿sí? Entonces me dijeron, sí, pues acá tenemos varias tarritos de plastilina, ¿sí?, de diferentes colores. Y dije, bueno, está bueno como para la ilustración, ¿sí? Aquí adentro hay plastilina, digamos que este es el molde original de la plastilina, este molde, este vasito, aquí está.
¿Y qué hace el niño o el joven o la persona? Saca de este molde original la plastilina y comienza a moldear y a hacer figuritas. No sé, un animalito, una bicicleta, un carro, no sé, una casa. Y está ahí y juega con él. Finalmente termina el juego y por lo general cogen la plastilina y la vuelven a su molde original. ¿Sí? Eso es. Ahora, esta ilustración nos puede servir como una ilustración para nuestra vida. Porque podemos decir que este es el molde del mundo. Y nosotros estamos allí en este molde, en el mundo. Pero Dios con su gracia, su amor y su misericordia nos sacó de ese molde del mundo y comenzó a moldearnos y a cambiar nuestra vida poco a poco. Esa es una realidad. Y tiene aquí las figuras y comenzamos a ver cambios en nuestra vida. Pero está el mundo ahí. Y el mundo nos presiona para que volvamos a su molde. En cada momento está llamándonos nuevamente al antiguo molde, a la forma en que solías ser. El mundo quiere presionarte para que vuelvas a tus viejas costumbres. Pero escuchen, amada familia, si vamos a ser personas que pensamos como Cristo, que ese es el centro del mensaje, pensar como Cristo, y tomar las decisiones correctas, tiene que haber una resolución, o tiene que haber una decisión en nuestros corazones, ya que no vamos a permitir que el mundo nos vuelva a meter en el molde en el que estábamos anteriormente. Entonces se entiende ahí. Ya Dios nos ha sacado del molde y estamos aquí en este proceso durante toda nuestra vida. Es lo que llamamos la santificación progresiva. Estamos siendo moldeados permanentemente. Pero no estamos exentos de volver al molde original. Si no tenemos una decisión o una resolución importante de que no vamos a volver al molde del mundo. Puedo decirles que aquí es donde muchas personas caen fuera de la voluntad de Dios en sus vidas, porque no hay un compromiso, no hay una decisión en sus corazones, no hay una resolución en sus corazones de que no se van a volver a dejar moldear por ese mundo actual. Y a veces nos pasa, y puedo decirlo que como pastor a veces vemos a muchas personas, hermanos o ovejas, que están en este proceso, que el Señor los está cambiando, los está moldeando a la imagen de Cristo, y los ves de un momento caer nuevamente, y vuelven allí al mundo, y vuelven allí, como decir, cogimos la plastilina y la volvimos allí al mundo. Es triste, pero sucede con mucha frecuencia, porque no hay esa decisión y esa resolución. Y entonces cuando están nuevamente allí, bueno, comienzan las malas decisiones, comienzan a sufrir, comienzan a caer fuera de la voluntad de Dios y obviamente esto tiene consecuencias. Ahora, cuando estamos en esta situación, se ejerce una gran presión. Por eso debemos resistir a la presión. Ahí en el punto A, para quienes toman nota. Resiste a la presión. Necesitamos resistir a esa presión de la sociedad, la gente, la cultura. Actualmente, las redes sociales, Internet, es una presión muy fuerte para que volvamos allí, a este molde del mundo. A esta presión
frente a esta presión debemos estar firmes, ¿sí? Miren lo que nos dice Pedro allí en Primera de Pedro 4:4. Dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ¿sí? O sea, nos está diciendo Pedro, mire, si ustedes están firmes, si no se dejan arrastrar, si no se dejan presionar, ¿qué pasa? Dice, ellos se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Esto me lleva a pensar, mis hermanos, que si tenemos amigos, bueno, entre comillas, o personas cercanas que no están sorprendidas con nuestro cambio de vida, yo creo que hay problemas en nuestro cambio de vida. Porque nuestro cambio es tan radical, tan evidente, que los demás se van a sorprender. Y eso es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren, de que ustedes son diferentes, de que ustedes no se dejan llevar, no se dejan presionar por la corriente, por los demás. Así que escuchen, mis hermanos, cuando nos presionan con todo esto que escuchamos, no solo debemos resistir a la presión, que esto lo acompaña, sino también debemos resistir al rechazo. Que no solamente la presión, el rechazo. Punto B, resiste el rechazo. Y en ese mismo versículo al final nos dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué? Y los insultan. Ese es el rechazo. Los ultrajan, agravian, ofenden, injurian. A eso estamos sometidos. Esa palabra ultrajar habla de un abuso, es más como un abuso verbal. Y me atrevería a decir que gran parte de los errores que cometemos en la vida está motivada por ese temor a ser rechazados, a ser despreciados, a ser ultrajados. Hay temor de que las personas se burlen de mí. ¡Ay, tan fanático! ¡Ay, ahora qué va a hacer! Ya le lavaron la mente. Por miedo a que, ¿qué dirán los amigos? ¿Qué dirá la gente que los rodea? El miedo de qué dirán de mí, o de quedar en ridículo. Esa es la presión de los compañeros. Veo aquí hay varios jóvenes, sobre todo los jóvenes en esta época en los colegios. Mis hermanos, hay que resistir. El ataque es fuerte. Y yo sé que muchas de las decisiones que ustedes toman no es porque lo quieran hacer, sino porque los amigos lo presionan y lo llevan. Y no se quieren sentir rechazados, aislados. Y se dejan llevar. ¿Y qué pasa? Que volvemos nuevamente al molde del mundo. Y tienen que tener esa convicción y esa fe y esa esperanza de que Dios está allí y que su Espíritu nos guiará para soportar todo rechazo o para soportar cualquier adversidad o agravio que tengamos. Ahora bien, si vamos a ser personas que pensamos como Cristo y que vamos a tomar las decisiones correctas, no solamente debemos resistirnos a ser moldeados por este mundo, sino que hay un segundo gran paso. Y ese es el segundo punto del tema. Piensa con una mente renovada. Piensa con una mente renovada. Recordemos nuestra idea principal. La voluntad de Dios para tu vida
es que pienses como Cristo. Observen lo que dice nuestro versículo de estudio, la segunda parte. Dice, bueno, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, la manera en que piensan. Muy bien. Mis hermanos, no es suficiente que hayas resuelto no moldearte a este mundo. Todo, pues eso es bueno, eso es necesario y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, además de esto, pensar como Cristo para tomar las decisiones correctas. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente, específicamente de la forma en que pensamos. Así que la pregunta es, pero bueno, ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo la renuevo? Bueno, punto A, la renovamos con la verdad de Dios. Esa es la forma de renovar nuestra mente. La razón por la que necesitamos renovar nuestras mentes con la verdad de Dios es porque nuestras mentes, nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Nosotros no nacimos conociendo la verdad de Dios. O sea, nuestra mente, nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Ya que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pues obviamente no tenemos la verdad de Dios en nosotros. Y así por lo tanto, las decisiones que tomamos nunca se alinean en nuestro estado natural, nunca nos alineamos a la voluntad de Dios, porque no tenemos la verdad de Dios. Muy sencillo. Cuando estamos en nuestra naturaleza humana, todas esas decisiones pues obviamente no van a estar alineadas a la voluntad de Dios y al plan de Dios para nosotros. Así por lo tanto, las decisiones que tomamos nunca van a estar alineadas si no conocemos la verdad de Dios. Y si lo pensamos, esto tiene un sentido especial. Porque si vamos a pensar como Cristo, necesitamos, por supuesto, tener su pensamiento y su palabra en nosotros, tener la verdad en nosotros. Si no tienes la verdad de Dios en tu mente, si no tienes una mente renovada, mi hermano, mi hermana, no puedes pensar como Jesús. No puedes tomar las decisiones correctas. Así que aquí hay una manera práctica en que puedes renovar tu mente con la verdad de Dios. Y es obvio lo que voy a decir. Mis hermanos, es pasar el tiempo, más tiempo, con Dios, con su palabra. Dios quiere que lo hagamos en todo momento. Yo creo que en muchas predicaciones desde este púlpito he repetido esto del tiempo que le dedicamos a Dios diariamente. Sé que muchas personas el único tiempo de la semana con Dios es este momento de la reunión aquí en la congregación. Pero Dios quiere que todos los días estemos en comunión con Él, en contacto con Él, a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Aunque sea, decía alguien, 15 minutos en la mañana. Si tus actividades comienzan a las 5 de la mañana, porque hay muchas cosas que hacer, pues levantémonos un cuarto para las 5. Y esos 15 minutos dediquémoslo a leer la palabra y a meditar en ella. Eso nos hace crecer y el Espíritu Santo te va a ayudar primero a comprender lo poco que leas o que alcances a leer y segundo te va a abrir esa mente y te va a ir cambiando poco a poco
cambiando la mente para poder pensar como Jesús. Así vas a ver. Haz el ensayo todos los días y vas a ver cómo se va renovando tu mente. Pero escuchen esto, no solo es necesario que renovemos nuestras mentes con la verdad de Dios, sino que también el momento y el tiempo es crucial. Necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios para antes de que enfrentes los retos de la vida. Ese es el punto B. Repito, necesitas renovar tu mente con la palabra de Dios antes que enfrentes los retos de la vida. Mis hermanos, uno de los errores que cometemos constantemente es esperar llegar al momento en que enfrentemos una situación en la cual tomemos una decisión de momento. No tuvimos tiempo de planear y eso sucede constantemente en nuestras vidas. Es decir, tenemos que tomar la decisión por instinto, ¿sí? Así, de un momento a otro. La mayoría de veces tienes que actuar así y no vas a tener ese tiempo para averiguar qué dice la palabra de Dios sobre esa cosa específica. Entonces, mis hermanos, antes de que enfrenten la situación específica, necesitas tener la verdad de Dios en tu mente. Y necesitas resolver lo que vas a hacer antes de enfrentar esa circunstancia. Antes de llegar a unas circunstancias, tienes que resolverlo de antemano. ¿Por qué? Volvemos a hablar de lo que es la decisión. Parece en este momento, bueno, pero es que es como difícil, ¿no? Lo que estoy diciendo, llevarlo a cabo en nuestras vidas. Pero estaba hablando yo de decisión. Por ejemplo, si no has decidido en tu corazón que no tendrás relaciones sexuales con alguien antes del matrimonio, si tú no lo has decidido, sino que eso es una opción en tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Adivina qué. Vas a caer. Porque es una opción, no es una decisión. Por eso decía, mi decisión, mi resolución es esta. Voy a cumplir la palabra de Dios. Pero si yo lo dejo como una opción, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Porque el mundo sigue atrayéndonos y sigue metiéndonos información que nos llevan y nos sacan del camino. Si no has decidido en tu corazón que no vas a engañar a tu cónyuge, si no es una decisión, si es una opción, vas a caer en infidelidad. Es así, mis hermanos. Escuchen, mis hermanos, si vamos a tener mentes renovadas, que piensen como Cristo y tomar decisiones correctas, necesitamos no solo tener la verdad de Dios, sino también decidir en nuestro corazón que no vamos a pecar contra Dios en ninguna área. Esa es la decisión. No dejemos opciones. Es la decisión. Ahora, esto es bueno comprobarlo, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos de que lo que hacemos o de que la decisión que tomamos está de acuerdo a la voluntad de Dios? Vamos a nuestro tercer punto. Comprueba la voluntad de Dios. Recordemos nuestra idea principal. La voluntad de Dios para tu vida es que pienses como Cristo. Volvamos al pasaje de hoy, volvámoslo a leer. Dice, no se adapten a este mundo, ya lo vimos,
sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Y noten esas dos palabras, ¿para qué? Aquí estas dos palabras actúan como una bisagra dentro del versículo. Probar, porque dice, es solo después de haber renovado tu mente que puedes probar adecuadamente si algo está bajo la voluntad de Dios. O sea, primero hay que renovar nuestra mente. Y una vez esto, podemos comprobar si es la voluntad de Dios. La palabra que aparece en el texto original, en griego, es la palabra dokimazo. Y la palabra dokimazo significa comprobar, significa probar, verificar o examinar para ver si algo es genuino o no. Debemos entonces tener la verdad de Dios en nuestra mente para que podamos distinguir fácilmente si algo es de la voluntad de Dios o no. Si a veces te puedes sentir confundido, como decir, bueno, yo hice esto y tengo la duda todavía si es la voluntad de Dios o no. De pronto es porque falta conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la palabra en el punto A. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Cuando tenemos esa duda si esto es la voluntad de Dios o no. Una pregunta muy simple. ¿Qué dice Dios? Debes preguntarte, ¿es esto algo de lo que Dios ya ha hablado claramente en su palabra? Y si es así, pues es fácil porque ahí está la respuesta. Muchas veces esto es lo que sucede en nuestras vidas. A veces hay cosas que nos causan mucho dolor, ¿sí? Porque tomamos alguna decisión y algún sufrimiento y estamos confundidos y esto nos causa dolor a menudo. Pero si ya está claramente, aquí hay muchos mandatos que no hay que profundizar en ellos. Si nos dice no matarás, pues esa es una orden. O sea, si yo no voy a matar, ¿sí? Es una cosa muy sencilla, está ahí, está claro. Dios lo explica completamente. ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Entonces, asegúrate de no hacer esto, nos dice el Señor. Yo te amo, asegúrate de no hacerlo. Entonces, no hay que hacerlo. Pero en algunos momentos no es tan clara la respuesta. Tenemos alguna situación o muchas situaciones en la cual, bueno, la palabra de Dios no es tan contundente. No hagas esto o hagas esto. Bueno, está fácil. Pero hay veces que es como un tono gris. Entonces, ya no es qué dice Dios, sino ve qué diría Dios. Ya hacemos esa pregunta. En esta situación, ¿qué diría Dios? Y esto es sorprendente. Esto es lo sorprendente de la palabra de Dios. Dios te ha dicho y Dios te ha dado suficiente en la palabra para poder guiarte a cada decisión que tengas. Hermanos, esta es la palabra revelada, única y suficiente. No le podemos ni quitar ni añadir. Esto es lo que necesitamos conocer. Entonces vamos a la palabra, bueno, pero Él te ha dado lo suficiente, pero mira, si pasaste un tiempo suficiente con Él, si lo conoces de verdad, tú sabrás bien cómo es Él y qué haría Dios en tu caso. Es así cuando estamos junto con Él. Nosotros con
Celia, vamos ahorita en diciembre a cumplir 47 años de casados. Pues tenemos que decir que nos conocemos, ¿sí? Que si yo estoy solo y hacen una pregunta, yo sé lo que Celia debería contestar, o qué está pensando ella, o cómo actuaría ella, porque la conozco y ella me conoce. Así es con Dios. Si estamos en comunión con Él y lo conocemos a Él, nosotros vamos a saber en un momento cómo pensaría Dios o cómo actuaría Dios frente a esta decisión, porque lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando conocemos la verdad. Cuanto más sepas y cuando más crezcas en su palabra y conocimiento, y cuanto más tiempo pases con Él, vas a saber lo que Él piensa o lo que Él dirá. A menudo pues, se escuchan personas, hermanos, que dicen, ay, pues a mí me encanta leer proverbios y salmos, porque, son maravillosos, eso me enseña mucho y están como muy actualizados. Otros dicen, no, a mí me encantan los evangelios, ¿sí? Pero lo otro, bueno, cuando escuchamos esto, podemos pensar que estas personas están haciendo un gran daño. Porque escucha, si solo lees una parte de la palabra de Dios, ¿adivina qué? Solo vas a conocer una porción del carácter de Dios, solamente una porción. Si solo lees una parte de la palabra de Dios, solo sabrás una parte de quién es Él, de su carácter. Porque si quieres saber cuál es el corazón de Dios, necesitas leer todo el consejo de su palabra, todo. Verán, incluso allí, en esas partes que a veces decimos son como tan complicadas, cuando leemos sobre todo Antiguo Testamento, yo recuerdo en mi estudio, y hay varios estudios, ¿no? La Biblia en un año, bueno, hay muchas cosas, muchas ayudas para poder leer toda la palabra. Por ejemplo, los libros de números, ¿no? Son solo nombres, ¿sí? Es cuando también pensábamos como en el colegio, ¿no? ¿Esto de qué me va a servir? Pero no, si está aquí y es la palabra de Dios y es la verdad y Él dijo que esto era suficiente, algo tiene que ser. Y si no entendemos en ese momento, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él dice que una de las tareas del Espíritu Santo, ¿cuál es? Guiarnos, enseñarnos. Entonces, vamos a encontrar unas perlas en cosas que, pero yo ya había leído esto y no había entendido. Y ahora sí lo entiendo. Todo el consejo de Dios. Puedes que estés aquí y quizás haya un área de tu vida que sabes que no está bajo la voluntad de Dios. Solo sabes que no estás allí en la voluntad de Dios y debido a que has tomado algunas malas decisiones, tal vez sea en un problema familiar, económico, lo que sea, hay una razón por la cual no confiaste y no obedeciste y no seguiste la voluntad de tu vida. Y es porque, mis hermanos, en lo más profundo de nuestros corazones hay una lucha, siempre la hay. Una lucha en que decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, es mejor que la voluntad mía, porque como uno dice, bueno, yo estoy afrontando la situación y yo como que soy el que conozco el problema. Entonces hay esa lucha entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Y el Señor llega y nos dice, no, para dar respuesta a esto, volvamos a leer nuestro versículo de estudio. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente para que verifiquen
cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo perfecto? La voluntad de Dios, no mi voluntad. Y es para que nos aseguremos que hagamos siempre la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mis hermanos, las enseñanzas de Jesús guían nuestra vida y nos llevan a una felicidad duradera. Vamos a orar. Oh Padre, te alabamos, te adoramos, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias por darnos este privilegio de escuchar como familia tu palabra. Oh Señor, te damos las gracias porque a través del mensaje que acabamos de escuchar, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe obra por medio de tu amor, Señor, y para la gloria tuya. Señor, y sabemos que todo este mensaje es también para el bienestar nuestro, de nuestros hermanos y de aquellos que nos rodean, Señor. Concédenos, Señor, ver a más personas viniendo a tus pies, Señor, y a que hagamos aquí, Señor, en esta mañana, esa promesa de resolver y ser decididos en las cosas que vamos a hacer para no dejarnos atrapar nuevamente en el molde del mundo, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y la guía para hacer siempre tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.